nos pareció interesante, ya vino como invitado, es un historiador del tango, es un estudioso del tango, él tiene un programa en la 2x4 justamente, se llama José Manuel Cataldo, y vamos a intentar con él que nos haga una especie de biografía del homenajeado de hoy, que es Angelito Vargas. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Acá estoy. Bien, bien, acá estamos con el nieto, con la bisnieta, con toda la familia acá, el Lomio, acá. Bueno, un saludo para todos los Lomio, entonces. Ahí Muchísimas gracias, abrazo grande. Profesor, la tarea de usted va a ser, nosotros somos sus alumnos y queremos que dentro de lo que pueda nos haga una biografía de nuestro homenajeado, si se puede. Mirá, con el caso de Ángel Vargas ocurre algo curioso, porque se podría decir, el arquetipo del cantor de orquesta de los años 40. Ustedes saben que el tango, como toda pasión popular, tiene algunos puntos que se tocan con otras pasiones populares, como pueden ser el fútbol, por ejemplo. Ustedes saben que el hincha de determinado club no quiere al hincha de otro club. Y con las orquestas de tango suele suceder algo parecido, es decir, los que gustan de la orquesta de D'Arienzo, por ahí no les gusta otra orquesta, y aquellos que les gusta la orquesta de Pugliese no les gusta otra orquesta, y con los cantores pasa exactamente lo mismo, cada uno tiene su gusto personal, pero con Vargas es un cantor que le gusta a todos, es decir, tiene un estilo Vargas de canto, que es realmente muy curioso, porque no tenía una voz potente como otros cantores del 40, pongamos por ejemplo Jorge Casal. Jorge Casal tenía un vozarrón. Vargas tenía una voz corta, con mucha influencia de un gran cantor nacional que se llamó Ignacio Corsini. Y Vargas empieza a cantar allá por la década del 30, pero él nace en Parque Patricios en 1904. Es un barrio que yo conozco mucho porque yo viví mucho tiempo en ese barrio, en la capital federal, es esto. Había mataderos por la zona, por eso se conoce como el barrio de Parque Patricios, que ustedes saben que allá por 1871 se produjo en Buenos Aires lo que fue la fiebre la epidemia de fiebre amarilla. En Parque Patricios está la famosa, o estaba, mejor dicho, pues ya está medio derrumbada, la cárcel de Caseros. Bueno, frente a la cárcel estaba un parque que hoy se conoce como Ameguino, y ese fue el primer cementerio que tuvo Buenos Aires con respecto a los muertos de la fiebre amarilla. Bueno, en ese barrio, quiero decir, un barrio populoso, de trabajadores, de obreros, ahí nace Ángel Vargas y empieza a cantar desde muy jovencito. Él se dedicó era tornero, tenía que ver con la mecánica, cuando todavía no tenía pensado que iba a vivir del canto. Pero su carrera comienza a los inicios de los años 30. Recuerden que nació en 1904. Ya con 20 y tanto de años ya venía cantando por distintos boliches de ahí de la zona de Parque Patricios, y comienza a hacerse conocido en el ambiente tanguero de la época, repito, la década del 30, y comienza a cantar en una orquesta de un famosísimo músico de la Guardia Vieja. La Guardia Vieja se llama aquel periodo de tango de 1920 hacia atrás. Del 20 hacia atrás, repito. Entonces, ese bandoneonista Augusto Berto, que fue enorme músico, allí comienza a cantar con un seudónimo que algunos historiadores dicen que fue Carlos Vargas. Otros, por ejemplo, Ángel D'Agostino, que fue su ladero de muchos años, recordaba que su primer seudónimo fue José Vargas. Es decir, unos decían que era José, el otro decían que era Carlos, pero todos coincidían en que era Vargas. Ahora, ¿de dónde salió Vargas? Bueno, vamos a contar una cosa que se conoce muy poco. Vamos a ver de dónde sacó Angelito Vargas ese apellido. Ustedes saben que Vargas no fue, mejor dicho, Lomio, todavía no era Vargas, no fue un hombre que tuviera estudios, digamos, sistemáticos. Pero sí
fue un gran lector, le encantaba leer y leía todo libro que cayera en sus manos. Había un poeta colombiano que tenía un larguísimo nombre, que era el preferido de Lomio, y que se llamaba José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila Bonilla. Mirá qué nombre para una tarjeta, ¿no es cierto? Es decir, y de ahí Vargas toma ese apellido, porque no solamente le gustaba cómo escribía, sino que la posición política que tenía este intelectual colombiano, docente, escritor, pertenecía a la masonería, fue periodista, fue un brillante orador, y Vargas lo leyó mucho, y de allí toma ese apellido que se iba a hacer famosísimo en la historia del tango. Repito, Vargas, con una voz muy corta, demostró que el buen gusto supera muchas veces a la potencia vocal. Un hombre que cuidaba mucho su repertorio, no tiene tangos chabacanos, un hombre que tenía una perfecta dicción, cantaba como el muchacho de la esquina, Vargas. Si alguna vez alguien quiso cantar tangos, seguramente quiso cantar como Vargas, porque Vargas cantaba de una manera muy sencilla, pero de una manera muy sentida. Y hoy los tangueros recuerdan esa dupla, la de los famosísimos ángeles del tango, Ángel D'Agostino, Ángel Vargas, como una de las más grandes de la década del 40. Pero Vargas grabó mucho antes de cruzarse con Ángel D'Agostino, y son las grabaciones que menos se conocen de Vargas. Él debuta en el disco en el año 1935, miren ustedes, el mismo año que muere Gardel. Allí, con un gran músico de aquella época, José Luis Padula, graba dos temas, un tango y una ranchera. Luego, en 1938, vuelve a grabar, pero ahora acompañado por una orquesta muy famosa de aquellos años, que se llamó la Orquesta Típica Víctor, que era la orquesta del sello Víctor, la que hacía discos, ¿no es cierto?, el sello Víctor. En 1939 graba con guitarras, son grabaciones muy raras estas de Ángel Vargas, y recién en 1940 comienza la famosísima serie de grabaciones con Ángel D'Agostino, que se van a extender hasta 1946. En 1946, Ángel Vargas deja la orquesta de D'Agostino para convertirse en cantor solista, es decir, para tener distintos acompañamientos donde él era el artista principal. Ya no era una orquesta típica con su cantor, sino que era un solista que tenía la orquesta que lo acompañaba. Pero también es cierto que, esto tampoco se sabe mucho, esos 6 años que estuvieron juntos Ángel D'Agostino con Ángel Vargas tampoco fueron continuos. Hubo un cortocircuito allá por 1943, discusiones contractuales, discusiones que pueden existir en cualquier trabajo, y entonces Vargas se retira de la orquesta con una serie de músicos, más o menos 6 meses. Vargas vuelve luego para seguir con D'Agostino, parece que hicieron las paces, arreglaron las cuentas, y allí continúan hasta 1946. Y de 1946 hasta el final prácticamente de su vida, Vargas es un hombre que muere muy joven. Tengan en cuenta que había nacido en 1904 y fallece en 1959 a los 54 años. Y nada hacía parecer que su vida corría peligro. Tuvo un pequeño problema físico, fue una operación y no pudo superarla. Realmente fue una noticia que conmovió al ambiente tanguero de aquellos tiempos, porque, repito, no era una persona enferma, era una persona que tenía una estupenda salud, él se cuidaba mucho, un hombre que, ustedes saben que trabajar de noche y en los lugares de diversión nocturna, hay muchas tentaciones que se ofrecen, y bueno, hay que tener cierta conducta para rehuir ese tipo de convites. Y Vargas lo rehuyó, un hombre que se cuidaba, hacía gimnasia, realmente sorprendió mucho
esa muerte, fue inesperada. Y el tango lo sintió. Y dejó casi 100 temas grabados con Ángel D'Agostino y también dejó casi 100 como solista. O sea que hay muchos discos de Vargas, por fortuna, ¿no? Porque fue un cantor realmente que, repito, con una voz muy corta, enseñó que el buen gusto supera alguna limitación de potencia vocal. Y una cosa más, el famoso apodo del ruiseñor de las calles porteñas fue un apodo que no nació cuando él estaba con Ángel D'Agostino en la orquesta, sino que apareció mucho después cuando ya él era solista. A veces, por eso cuando a veces se lo presenta como Ángel D'Agostino y el ruiseñor de las calles porteñas, se cae en un error histórico, porque eso de ruiseñor de las calles porteñas sucedió mucho después, cuando él ya era solista. Esto es a grandes trazos la vida de este enorme cantor de nuestro tango, y que bueno, me causa mucho placer conocer al menos a través de la radio a la familia de este fenómeno que fue Ángel Vargas, por cierto. La verdad, José, que muy claro, muy bien llevado, y la verdad que fue interesante poder escuchar, porque en poquito tiempo supiste ir a lugares muy puntuales e importantes de la carrera de Ángel Vargas. Bueno, te agradecemos rápidamente porque tenemos un programa bastante cargado, pero la verdad que, bueno, yo sentía que estaba bueno que fuera de esta manera. Después vamos a charlar acá con el nieto, a ver qué le pareció, pero la verdad que es un placer que te tengamos otra vez presente en este programa, José. Bueno, chicos, les mando un gran saludo a todos, a Karin, y un gran abrazo a la mesa, a los integrantes de la familia del gran abrazo Ángel grande, maestro. Saludos. Da la impresión que, más allá de que se cantaba con pasión y todo, un tipo bastante racional a la hora de armar su carrera, de plantearse su proyecto musical. Sí, por supuesto. Y para la época, la distinción del estilo al que me gustaría subrayar. Veníamos de una época de cantores machotes y de las letras para adelante, y él le cantaba otra cosa. Él se metió mucho en el tema del tango canción, en el cantarle al olvido, el cantarle al desamor, ¿no? Lo interesante de esas dudas que teníamos, quizás la vamos a poder preguntar al hijo, al escritor. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama José Ángel. José Ángel. El Pupi.